Les doy la bienvenida en nombre del Poder Judicial de Neuquén a abogadas y abogados e integrantes de estudios jurídicos, y están presentes también referentes y representantes de las oficinas judiciales no penales de la primera circunscripción de la ciudad de Neuquén. Les doy la bienvenida en el marco de este espacio colaborativo que titulamos Hacia el expediente digital, formularios para tramitar el beneficio de litigar sin gastos. Vamos a tratar de cumplir con los tiempos y ser breves, para que esto también sea productivo para todos y todas. Y empezamos la actividad. Le doy la palabra a la doctora Isabel Vanderwall. Isabel, el micrófono. Isabel Vanderwall Sí. actualmente es coordinadora de procesos de la Dirección General de Informática y fue una de las promotoras de esta actividad que compartimos desde el Poder Judicial. Isabel. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Lorena. Muy honrada de estar aquí con ustedes. Un gusto verdaderamente estar en este momento en esta charla. La idea de este espacio, con la excusa de hacer un pequeño análisis del uso de los formularios, que de esto se va a ocupar la doctora Dupont, que es la responsable del despacho especializado de la Oficina Judicial Civil. Un poco la idea era contarles que la línea de trabajo del Tribunal Superior de Justicia, encabezada por el presidente Evaldo Moya, es avanzar a paso firme, pero progresivamente, en la implementación del expediente digital. En ese esquema, si ustedes, no sé si saben, pero el 90% del fuero ejecutivo ya está con expediente digital, y la idea es utilizar el beneficio de litigar sin gasto como un proceso que no tiene demasiada complejidad, no causa estado, la concesión del beneficio y demás, como para introducir el uso de la herramienta del expediente digital en el resto de los fueros que hoy no tienen el expediente digital. La idea es que los magistrados, funcionarios y empleados se empiecen a familiarizar con la herramienta para que luego podamos extender esta herramienta a el resto de los procesos. Entonces, un poco, la idea es empezar a generar estos espacios de intercambio y de diálogo para poder estar avanzando en esto. Lo que yo les quiero pedir es que si ustedes tienen dudas y alguna consulta o inquietudes, más allá del espacio que vamos a tratar de generar al final de esta conversación, nosotros estamos a disposición de todos los usuarios, tanto de la gente que trabaja con ustedes en los estudios, como de ustedes como profesionales, pero sabemos que a veces el que usa el sistema es el empleado, entonces también quisiéramos que esas personas se incorporen a la posibilidad de hacernos consultas, ¿sí? Cualquier cuestión que ustedes quieran luego consultar o preguntar o tengan dudas, nosotros estamos a vuestra disposición. También nos pueden dejar en el chat un número de teléfono, la pregunta o lo que fuera, pero la idea es tener una fluida comunicación con el usuario del sistema para que esto funcione. Es la única manera de que las implementaciones puedan realizarse con éxito, ¿sí? Que haya un feedback de parte de los usuarios y que nosotros podamos estar atentos a vuestras dudas, ¿sí? Dicho esto, explicada cuál es la línea de trabajo del tribunal, le voy a dar la palabra específicamente a Mariela Dupont, que, como les dije, es la responsable del despacho de la Oficina Judicial Civil que tramita los beneficios de litigar sin gastos, y es quien va a explicar la parte que a ella le toca. Luego de Mariela, Marcelo Sabasta, que está en la Dirección de Informática, les va a explicar algunas diferencias que tiene un tipo de expediente y el otro, y quedamos a disposición de ustedes para cualquier duda que tengan, ¿sí? Marielita, todo suyo. Ahí estoy. Hola, ¿me escuchan? Se Sí, se escucha escucha perfecto, bien, Mariela. sí. Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a este espacio, participar, y les agradezco a todos los colegas del Colegio de Abogados, educadores, las personas que trabajan en los estudios, que se hayan tomado este ratito para trabajar en la implementación de este nuevo sistema. Yo ahora voy a compartir un PowerPoint con ustedes para hacer la exposición más amena.
Y reitero, como dijo Isabel, esto es una herramienta que para su correcta implementación es necesario que aceitemos los mecanismos entre el trabajo de ustedes y el nuestro. Para eso, en esta capacitación vamos a hablar no solo de cómo se usa el beneficio digital, sino también de algunas cuestiones que tienen que ver con el procedimiento. Ahora les vamos a compartir. Para empezar, les quiero comentar que obviamente el beneficio de litigar sin gasto es un trámite que está muy vinculado, directamente relacionado con el derecho de acceso a la justicia. Este derecho de acceso a la justicia es el que corresponde a las personas de menores recursos, de modo que desde hace muchos años este instrumento estaba diseñado para que las personas de menores recursos puedan acceder también a la justicia, que son un grupo actualmente llamamos mucho con el tema de la vulnerabilidad, y acá tenemos un grupo muy importante que son estas personas que por cuestiones económicas se ven impedidas o tienen que pensar 2 veces si van a iniciar una acción. Actualmente, la mayoría de los expedientes de las causas judiciales van acompañadas de un beneficio de litigar sin gasto, ya sea que la parte sea actora o sea demandada. Bueno, ponemos el PowerPoint, así empezamos. La idea de estos formularios es optimizar los recursos que tiene el Poder Judicial, ya sea tanto recurso humano como recurso informático, porque los recursos son limitados y no pueden, y por muchas personas que pongamos, si no agilizamos este trámite, tenemos expedientes de 2, 3 cuerpos que duran años en un proceso que debería ser sencillo y que tiene un objetivo muy, pero muy acotado, que es determinar si una persona tiene o no recursos suficientes para afrontar los costos de un juicio. Bueno, nosotros vamos a ir trabajando, viendo cada una de las etapas, y después vamos a ver si ustedes lo necesitan, los formularios, si no, no, porque ya todo el mundo los conoce. Este trámite está diseñado para que funcione en 4 pasos. ¿Lo podemos? Ahí viene, a ver si lo podemos. Ahí está, bien. Acá está esto que les decía del acceso a la justicia. El segundo. Si pasamos. Bueno, el proceso está diseñado en 4 pasos. Vamos a ver si nos acompaña el PowerPoint. Ahí está. Bueno, primero vamos a decir que los formularios estos son obligatorios, es decir, que reemplazan a los escritos judiciales. Esto significa que si ustedes nos presentan un escrito, nosotros se los vamos a devolver y no los vamos a considerar como impulsivos del trámite. No los vamos a despachar. Y si ustedes nos presentan un formulario que está incompleto o es incorrecto para lo que están pidiendo, va a pasar lo mismo. El formulario es rechazado y no se considera. Cuando se inició con este trámite, directamente el formulario no se agregaba al expediente y se devolvía por mesa de entradas. Actualmente, ustedes lo presentan y nosotros le decimos, este formulario no cumple con el procedimiento y por lo tanto no será considerado. Puede ser que el formulario, que el PDF que ustedes subieron quede en el sistema, pero de todas formas, aunque esté ahí, ya se dijo que no va a ser considerado. Esto es importante porque eventualmente en el futuro tendrán que ver el tema de si estas presentaciones, que ya desde el vamos se consideran que no son, que son inoficiosas porque no avanzan en el trámite, pueden dar lugar o no a la interrupción de los plazos de caducidad. Así que es muy importante tener en cuenta que los formularios, las presentaciones que no se hagan en los formularios que son obligatorios, no serán considerados y no se consideran que instan el procedimiento. Después son universales en el sentido de que están aprobados para todos los fueros y para toda la provincia, más allá del grado de implementación que tengan en cada uno de los fueros respectivos. Y en el último acuerdo que sacó el tribunal, estableció también que el alcance de estos procedimientos va a abarcar hacia atrás a los procesos iniciados con anterioridad al 16 de abril del 2018, que fue la fecha en que se implementaron estos formularios. Entonces, todos los trámites que ustedes tengan anteriores, que hay un montón todavía, van a ser ahora readecuados al trámite del formulario. Nosotros ya hemos detectado que muchos abogados tienen trámites viejos que sacan del archivo y presentan formularios porque ya están
amigados con este nuevo sistema de los formularios y evidentemente les está resultando más fácil. Pasamos al siguiente. Bueno, como les decía, la idea principal es la simplificación del proceso. Lo que nosotros queremos es que esto sea algo fácil, sencillo, que no nos enredemos con oficios, con peticiones, con negligencias, con notificaciones que no podemos lograr. Y para eso hemos logrado, trabajando con los jueces, la unificación de distintos criterios. Los 4 pasos que nosotros tenemos en el procedimiento son, primero la petición, que lo van a ver con el formulario 1, después la notificación a la contraria, que lo van a ver con el formulario 2, en donde ahí simplificamos el tema de cómo se notifica a la contraria. El formulario número 3 es para la presentación de la parte contraria, para que venga a controlar la prueba, que también es una presentación eventual. En muchos de los casos, la parte contraria no se presenta en el trámite del beneficio. Y el 4 es el formulario más importante, que es cuando se acompaña la prueba. Ese formulario, más adelante lo vamos a ver, pero es el más importante porque en un solo PDF debe estar toda la prueba que van a acompañar. Si no está toda la prueba, el formulario no se considera y queda ahí, pero no va a ser considerado. Esto es importante porque nosotros, imagínense ustedes que como va a ser todo digital, van a tener la primera presentación de ustedes, que va a ser el inicio del beneficio, la petición, la providencia nuestra, donde es una plancha, donde le ordenamos todas las cosas que deben realizarse, todos los actos que deben realizarse en el proceso, la notificación de la contraria, después la presentación eventual de la contraria, y después va a venir el formulario 4. Ese PDF va a tener que contener todo, porque después de ese PDF se da la vista al fiscal, las partes pueden alegar y después pasamos a resolver. Entonces imaginen ustedes que están mirando ese expediente digital y se encuentran con un montón de PDF que tienen que abrir para ver qué hay. La idea es que cuando se abra el último PDF, ese PDF contenga toda la prueba y en base a ese documento se va a resolver el beneficio. Como se puede ver acá, el número de los pasos coincide con el número de los formularios. Esto está hecho a propósito para darles a ustedes una guía simple de en qué etapa del proceso se encuentran. Bueno, pasamos a la siguiente. En aras de simplificar el trámite, desde el tribunal se han realizado diversas vinculaciones con otros organismos del Estado y se ha posibilitado que la Dirección Provincial de Rentas y el Registro de la Propiedad Inmueble nos habilite una clave especial a los funcionarios del despacho y de los despachos de los otros oficinas judiciales que están utilizando el sistema, que nos permite ingresar directamente y obtener el informe de la Dirección de Rentas y el informe del Registro de la Propiedad Inmueble. Si todo sale bien, es muy probable que este nivel de acceso también sea obtenido con un acuerdo con la Municipalidad de Neuquén, lo cual no es menor, considerando que, por lo menos en nuestro fuero, en nuestra circunscripción, muchísimas personas, o sea, alrededor del 80% de los beneficios, las personas se domicilian en la ciudad de Neuquén capital, con lo cual, ¿esto qué significa? Que el abogado se ahorra, ya no tiene que hacer más, el oficio rentas, el registro de la propiedad inmueble, y en el futuro, si todo sale bien, tampoco el oficio a la municipalidad. Directamente el juzgado asume recabar esos informes en forma directa. Después de eso, nosotros también hemos simplificado, gracias a la pandemia, que nos ha tirado hacia el abismo de la digitalización y que se han hecho esto de los oficios electrónicos, hemos, con la Municipalidad de Neuquén, aceitado el tema del oficio para requerir esta información. Actualmente es un oficio electrónico, ustedes lo cargan, nosotros lo libramos, la Municipalidad remite el correspondiente informe, directamente lo carga en el expediente, con lo cual nos ahorramos un montón de pasos internos dentro del juzgado, que cada uno de esos pasos lleva 1, 2, 3 días y puede demorar el trámite hasta una semana. Pasamos al siguiente.
Entonces, como les venía diciendo, la idea es simplificar y es quitarle al abogado la carga de tener que hacer oficios, cédulas, notificaciones y demás. Una cosa importante con respecto a la notificación, que no sé si la vamos a ver más adelante. Ustedes vieron que en el formulario 2, que insta la notificación, nosotros hacemos mucho hincapié en que el beneficio es un incidente del principal. Entonces, los domicilios, lo que pasa en el principal, la constitución de domicilios en el principal, tiene efectos también en el beneficio de litigar sin gasto. Y por eso nosotros, para que no se hagan más cédulas, tomamos ese domicilio electrónico y notificamos a la contraria al domicilio electrónico. Esto viene ya de vieja data y es sinceramente un avance importantísimo porque la cédula que se hacía antes demoraba el trámite un montón, con los inconvenientes que se encontraba también el oficial notificador cuando llegaba y tenía problemas con la dirección, con las personas que lo recibían y demás. Bueno, después tenemos acá el tema de cuando la persona que pide el beneficio se domicilia en otra provincia. Ahí el trámite es como que se empieza a poner un poco más complicado porque ahí se nota la diferencia entre el trámite que nosotros estamos implementando y el trámite viejo. Ahí no queda opción que ordenar el libramiento del oficio ley 22.172 a cada una de las jurisdicciones. Esos oficios se ordenan y se libran a instancia del abogado que tiene que subirlos. Los puede subir por ingresos web o también los puede subir por SISCOM. Y en principio no requieren la firma del juez, porque es un simple pedido de informe. Pero nosotros sabemos que hay organismos como el Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro que aún así exige la firma del juez. En esos casos los jueces firman los oficios, no hay ningún inconveniente. Ustedes lo que tienen que hacer es presentar un formulario genérico diciendo, cuando me libren este oficio, que lo firme el juez, porque el organismo me lo pide así. Y el juez lo va a firmar, porque la idea no es generarle a ustedes inconvenientes en la tramitación de los oficios. Es facilitarles que puedan llevar adelante esas diligencias y traer los informes en tiempo y forma. Después, cuando ustedes suben un oficio en el SISCOM para otra jurisdicción, y si lo hacen, aunque sea un oficio ley 22.172, nosotros, si ustedes lo hacen en el SISCOM, podemos entrar y modificarlo. Supónganse que le faltó un número en el DNI, o se olvidaron de poner el DNI, o la providencia que transcribieron era incorrecta. Nosotros cuando lo vamos a librar, lo revisamos y en vez de rechazarlo, lo modificamos y lo libramos. Si ustedes lo suben por ingresos web, no tenemos esa posibilidad porque es un PDF y no lo podemos modificar. Así que yo les recomiendo que lo hagan por SISCOM. Después, al librarse así, también sucede que el oficio sale con firma digital. Hay algunos organismos y en algunas jurisdicciones que aceptan los oficios ley con firma digital. Hay otros que no, que lo piden en papel. Como esa ley no fue modificada, estrictamente sigue rigiendo y por lo tanto debería hacerse en papel con firma hológrafa. De todas formas, si a ustedes algún organismo se lo acepta y lo pueden enviar, por vía mail, el oficio librado por SISCOM ya queda en el sistema, lo bajan y lo envían al mail del organismo que tenga previsto ese sistema. Cuando estos oficios son diligenciados, el abogado o su procurador o la persona encargada que haya puesto en la otra jurisdicción, llámese Río Negro, que tenemos muchos casos de personas que se domicilian en Cipolletti o en Balsa de las Perlas, el abogado lo que tiene que hacer es ir a buscar ese oficio, porque no por ejemplo, la municipalidad de Cipolletti no lo va a mandar acá al juzgado, entonces lo tiene que ir a buscar, lo sube en un PDF y lo carga en el sistema. Para hacer eso, lo debe hacer junto con el formulario 4. No es necesario que haga una presentación especial para decir, tengo el informe de la municipalidad de Cipolletti, o tengo el informe del registro de la propiedad inmueble. Tampoco es necesario que haga una presentación diciendo, vengo a acreditar el diligenciamiento del oficio en la municipalidad de Cipolletti o Balsa de las Perlas, Balsa de las Perlas y Cipolletti. Todos los informes que ustedes recaben en otra jurisdicción los tienen que subir en el formulario 4. Y no es necesario que nos traigan los oficios diligenciados, porque en este trámite lo importante es el informe, no el diligenciamiento del oficio. Pasamos a la siguiente.
La declaración jurada. El primer formulario, cuando nosotros recién armamos este sistema, pusimos una declaración jurada y un formulario de petición del beneficio de liquidar sin gasto. Esto daba lugar a que muchas veces presentaban uno o el otro, y entonces harían muchos previos de acompañe la declaración jurada, acompañe el formulario 1. Para evitar esa situación, los unificamos, y actualmente en el formulario 1, donde se pide el beneficio, ya viene la declaración jurada incorporada. Es muy importante. Bueno, lo primero que les quiero decir es que esa declaración jurada tiene que estar firmada por el peticionario, porque es una declaración jurada sobre datos personales, y jura, el hecho de ser una declaración jurada, lo que está diciendo es que jura bajo pena, bajo juramento de decir verdad. Y ese juramento de decir verdad está penado por ley. Entonces es muy importante que el formulario esté firmado por la persona que pide el beneficio, es decir, por la parte, por el cliente y no por el abogado, aunque tenga poder. Y es muy importante que esté completo en todos sus campos. ¿Por qué? El beneficio de litigar sin gasto, lo que principalmente se tiene que probar es cuáles son los ingresos de la persona, o si tiene ingresos. Entonces, si se llenan algunos campos y otros no, generalmente queda vacío el campo de ingresos. Si llegamos al momento de resolver y no sabemos de qué vive la persona. No sabemos si trabaja de changa, si trabaja esporádicamente, si trabaja en negro, si lo ayuda a la familia, si es una persona discapacitada. No nos aportan ningún dato. Y este es el formulario en donde se deben completar la mayor cantidad de datos. Porque ahí nosotros tomamos lo que dice esa persona como si fuese verdad. Si la persona dice, yo no trabajo porque luego del accidente quedé con una discapacidad y nunca más conseguí trabajo, nosotros vamos a estar a lo que la persona declaró, porque lo declara bajo juramento. Entonces es muy importante que nos digan cuáles son sus medios de vida. Si es jubilado, pensionado, si cobra una asignación familiar. En esos casos, también es importante que nos digan cuál es el monto del ingreso. Porque dice, nosotros suponemos que una persona que cobra una asignación universal por hijo, evidentemente no es una persona que esté en condiciones de pagar las costas de un proceso. Pero es importante saber estimativamente cuánto representa ese ingreso. Entonces, no le pedimos un monto exacto, pero sí aproximado, estimativo. Ustedes pueden decir que una persona trabaja esporádicamente realizando trabajos de albañilería. Y abajo le ponen que estimativamente el ingreso es de 50.000 pesos. Con eso a nosotros nos alcanza. Pero muchas veces ese ítem viene vacío, o dice, no trabaja en relación de dependencia, no trabaja en forma independiente, no tiene jubilación, y entonces uno se pregunta, ¿de qué vive la persona? En ese caso hay que poner, vive de la ayuda de familiares, de la ayuda del Estado, que consiste en tal ayuda, o lo que sea. El campo para escribir y justificar cuál es la situación económica de la persona es amplio. Y generalmente no se usa. Y es muy importante porque si después durante el proceso surge algún otro dato del que se pueda estimar alguna capacidad económica, perdieron la oportunidad de explicar por qué le aparece ese dato cuando en realidad se encuentran en una situación de no poder afrontar los costos del proceso. Bueno, acreditar los ingresos, el lugar donde vive. Eso también es importante porque hay muchas personas que no completan dónde viven. Entonces uno se dice, bueno, ¿dónde vive la persona? ¿Tiene casa propia? ¿Alquila? ¿Cuánto paga de alquiler? ¿Le prestan la casa? ¿Tiene una casa de vivienda? Muchas personas en Neuquén tienen casas de vivienda. Entonces pone, tengo una casa del IPBU, no hay problema. Tengo una casa prestada, vivo junto a mi familia, en el mismo inmueble hay 2 casas y compartimos el lugar. Esos son datos que deben completarse y que ayudan al momento de resolver a tener más elementos de juicio para justificar la concesión del beneficio de litigar sin gasto. ¿Pasamos al siguiente? Pasamos al otro. Después hay una serie de presentaciones que los jueces ya han determinado que son inoficiosas y que lo que hacen es impedir que el trámite avance. A nosotros nos generan un insumo de tiempo y de trabajo burocrático muy grande, y al que está pidiendo el beneficio, lamentablemente lo perjudica, porque el trámite se atrasa, porque el expediente entra y está
15 días para decirle no, esta presentación no es necesaria. Entre las presentaciones que los jueces consideran que no se deben hacer y que ya está establecido y que nosotros devolvemos permanentemente está la denuncia del pacto de cuota litis. No es necesario presentar un formulario genérico denunciando que tienen o no tienen pacto de cuota litis. Ese es un dato que debe estar indicado en el formulario 4. Muchas veces en el formulario 4 se omite poner si tiene o no pacto de cuota litis y a veces tiene toda la prueba y le falta ese dato y lo tenemos que rechazar. La sustitución de testigos. No es necesario que presenten un escrito indicando o poniendo de manifiesto que van a sustituir testigos. La sustitución de testigo cuando sucede se hace en el formulario 4. Ustedes, los testigos que ofrecieron al principio, si luego cuando los traen en el formulario 4 los cambiaron por el motivo que sea, ponen ahí cuáles son los nombres de los testigos que efectivamente prestaron la declaración ante el letrado y lo acompañan con el formulario 4. Después, cuando solicitan se ordene la actualización de la prueba. No es necesario presentar un formulario genérico pidiendo la actualización de la prueba, porque en el primer auto ya se le dice que si se vence la prueba, ustedes tienen que producirla de nuevo sin necesidad de pedir nuevamente otra providencia que diga que se libra oficio acá o allá. Si se vence la prueba, generalmente, si es un trámite de una persona con domicilio en la ciudad o en la provincia de Neuquén, ustedes lo único que van a tener que hacer es actualizar el informe municipal, porque los otros informes los va a actualizar directamente el juzgado. Y salvo que hubiese transcurrido más de un año de la declaración jurada de la persona, nosotros no estamos pidiendo que constantemente actualicen la declaración jurada. Aunque es de buena práctica que si la persona varió su situación económica porque consiguió trabajo o lo perdió o porque se sacó la lotería, que presente un formulario, declaración jurada, donde otra vez diga, esta es mi situación actual, en este momento yo tengo trabajo, gano tanto y demás. Eso lo van a hacer con el formulario 4 también. Todas esas presentaciones se hacen con el formulario 4. Después, solicita un nuevo oficio para actualizar el informe municipal. Esto pasa lo mismo con esto de la actualización de la prueba. Y últimamente tenemos el caso de que nos dicen que no tienen los recibos de haberes. Se presenta el abogado y dice no todos los recibos de haberes. El empleador no me los quiere dar. Y piden oficio de ANSES, AFIP, al empleador para que mande los recibos de haberes. Se considera que el beneficio de litigar sin gasto es un privilegio que está pidiendo la persona para eximirse del pago de las costas. Ustedes como abogados deben tener más que nadie interés en que esa persona pague los honorarios. ¿Por qué? Porque el que obtiene el beneficio de litigar sin gasto, además de no pagar la tasa de justicia, principalmente no va a pagar honorarios. Entonces, si tiene ese beneficio, como mínimo tiene que tener la carga de acompañar la documentación que pruebe que sus ingresos son reducidos. Si la persona trabaja en relación de dependencia, tiene la obligación de acompañar sus recibos. Si ustedes me dicen el empleador no se los da, que lo intimen al empleador a que le otorgue los recibos, el beneficio de litigar sin gasto no es el ámbito para subsanar incumplimientos de orden laboral. ANSES y AFIP tienen sistemas que, por otra parte, tanto ANSES como AFIP, tienen sistemas en donde se ingresa con clave fiscal o la clave de ANSES, y toda la información que ANSES y AFIP tiene respecto de la persona se puede obtener por el titular de las registraciones. Es decir, si yo tengo recibos de haberes de un empleador privado y entro en AFIP, voy a poder ingresar ahí y ver cuáles son las registraciones que tienen respecto de mi persona. Entonces no tiene sentido de que nosotros le mandemos a AFIP y a ANSES un oficio pidiéndole información que la parte puede acceder por un simple medio electrónico. Por estos motivos es que los jueces ya han acordado que no se van a librar estos oficios. Eso como fundamento de fondo. Y de forma se puede decir que todas estas peticiones lo que hacen es entorpecer el trámite. Ustedes me imagino que sabrán lo que es conseguir que ANSES conteste un oficio para un beneficio de litigar sin gasto para que diga que la persona gana 70.000 pesos por mes. Es en relación al beneficio que se obtiene con la prueba y lo que se va a resolver,
es inoficioso. Por eso los jueces han decidido que no se van a otorgar este tipo de oficios. La parte tiene que acompañar sus recibos. ¿Pasamos al siguiente? Bueno, esto es de la notificación electrónica, un poco lo que le decíamos. En aras de agilizar el trámite, se han establecido algunas pautas. La más conocida es que la notificación se cumple en el domicilio electrónico constituido en el expediente principal, y eso el peticionario lo puede instar a través del formulario 2. Ahora, últimamente hemos visto que están haciendo cédulas para notificar a personas que en el juicio principal fueron declaradas en rebeldía o se declaró la incomparecencia. Es decir, inician la demanda, notifican la demanda, el demandado no se presenta, hay una providencia que dice téngase por incompareciente a tal persona. En el beneficio de litigar sin gasto, piden que se libre cédula al domicilio real de esa persona. Una cédula al domicilio real significa que el oficial notificador tiene que ir hasta el domicilio y hacer todas las diligencias para notificarlo. También piden cédula para notificar el beneficio de litigar sin gasto con adjunción de todas las copias como si fuese una demanda. La notificación del beneficio de litigar sin gasto no es una notificación de demanda. No debe realizarse en los términos que el código establece para ese tipo de notificación. Es decir, no lleva copias, no tiene que ser al domicilio real, y no existe la obligación del oficial notificador de ir 2 veces. Es una simple notificación de una cuestión incidental dentro del juicio principal. Por lo tanto, ante la incomparecencia de la contraria, se activa la cláusula del artículo 41 del Código Procesal y habilita la notificación Ministerio Ley. Lo mismo sucede cuando la contraria está declarada rebelde. Si la contraria está declarada rebelde, por aplicación del artículo 59, se habilita la notificación Ministerio Ley. Entonces, si ustedes tienen esa situación, ahí sí pueden presentar un formulario genérico que diga que se tenga por notificada Ministerio Ley a la parte contraria, por cuanto en el proceso principal se declaró su incomparecencia o su rebeldía. Presentan eso, nosotros la tenemos por notificada Ministerio Ley y se terminó la historia de la notificación de la parte contraria. Que muchas veces ustedes presentan el formulario 4, tienen el informe de la municipalidad, todo, y no notificaron a la contraria, y notificar a la contraria se vuelve una cuestión de meses. Entonces, esto es un tema que ya ha sido trabajado, que los jueces lo han visto y han hecho un esfuerzo de conciliación para acordar y que en todos los juicios, en todos los juzgados se resuelva de la misma manera. Y por último tenemos la cédula al domicilio real. ¿Cuándo procede la cédula al domicilio real? Cuando el beneficio de litigar sin gasto es iniciado antes de instar la demanda principal. Porque ahí en ese caso, al no haber demanda principal, el beneficio tiene que notificarse en el domicilio real. Pero no es una notificación de demanda, por lo tanto, no va a llevar copias ni va a tener los recaudos que tiene la notificación de la demanda. ¿Seguimos? Bueno, la presentación de la contraria, el control de la prueba. La contraria, según el Código Procesal, podía presentarse al solo efecto de controlar la prueba. Por lo que, primero, según el Código, primero hay que notificar a la contraria y después producir la prueba. Porque la contraria podía decir, este testigo no, esta prueba no, oponerse a alguna prueba, y entonces el juez tenía que resolver antes de ordenar la producción de la prueba. En el sistema nuestro, bueno, y la contraria no estaba habilitada a ofrecer prueba, porque el Código Procesal no habilita a la contraria a ofrecer prueba, sino simplemente a controlar. En este proceso se han tomado criterios que han sido jurisprudenciales y que se extienden mucho tiempo más atrás de la implementación de este procedimiento, en el que se ha establecido que la prueba testimonial, en lugar de tomarse en una audiencia en el juzgado, se delegaba en el abogado. Y los testigos declaran ante el abogado en su estudio jurídico y luego presentan la declaración jurada. Ese es un criterio de larga data.
Y otro criterio jurisprudencial que se ha establecido, que se viene estableciendo y que ha sido recogido en este procedimiento, es el de la posibilidad de que la parte contraria ofrezca prueba que sea conducente y que no implique desvirtuar el trámite de este procedimiento sencillo. Entonces la parte contraria ahora puede presentarse y decir, yo quiero ofrecer prueba, quiero que se libre oficio acá, a este lado, que se, no sé, que se cita a declarar a tales personas. Y respecto a la prueba testimonial, vale señalar que la parte contraria puede oponerse a que los testigos declaren ante el letrado en su estudio jurídico. En ese caso, el juzgado, con la oposición esa, lo que hace es fijar una audiencia testimonial para que vengan los testigos y cita tanto a la parte que los ofreció como a la parte contraria. En el caso de que la parte contraria no se presente a esa audiencia, el juzgado lo que hace, el funcionario lleva adelante la audiencia, lo que va a hacer es pedirle a los testigos que se identifiquen y que manifiesten si ratifican o rectifican la declaración que prestaron ante el abogado en su estudio jurídico. ¿Por qué? ¿Por qué se decidió esto de esta manera? Para evitar las presentaciones meramente dilatorias. Es decir, si el abogado se opone a la declaración tomada en el estudio de otro letrado, tiene que tener un real interés y tiene que tener algo importante que demostrar en la audiencia. Si no se presenta es porque no existe ese interés o no hay algo muy importante para demostrar respecto de ese testigo. Bueno, seguimos con la otra diapositiva. Ahora venimos con las presentaciones excepcionales. ¿Para qué sirve la presentación excepcional? Antes ya les había mencionado que hay una serie de presentaciones que ya están consideradas como inoficiosas y se rechazan sistemáticamente. Ahora, en esta oportunidad, vamos a ver para qué debe usarse el formulario genérico. Ejemplos son el planteo de caducidad de instancia. El planteo de caducidad de instancia del beneficio ha generado idas y venidas. Algunos juzgados entendían que este planteo podía ser instado tanto por formulario como por escrito, porque hay un principio que es que los formularios están previstos para un trámite normal y ordinario, es decir, un trámite que cumpla con las etapas que yo les señalé en un principio, esos 4 pasos. Si el trámite tiene complicaciones, como sería el planteo de una caducidad de instancia, entonces ahí no estarían previsto un formulario en específico. Pero nosotros entendemos, finalmente hemos entendido, y más ahora con esta digitalización, que todas las presentaciones deben encauzarse a través de un formulario. Cuando ustedes plantean la caducidad de instancia, pueden hacerlo por formulario genérico. El formulario genérico tiene un cuadro de texto. En el caso de que deban extenderse mucho en la explicación de la argumentación de por qué piden la caducidad de un expediente de beneficio de liquidar sin gasto, lo cual no sé qué más se puede poner, pero en ese caso pueden acompañar un escrito en donde manifiesten, amplíen esos argumentos. No es lo aconsejable, se supone que es un planteo de caducidad de instancia, es que se vencieron los plazos del artículo 310, inciso 2, y no, nada más, de tal día a tal día. Después tenemos, también se puede utilizar para el planteo de negligencia o caducidad de prueba, que no se usa mucho en los beneficios, pero ya existe criterio sentado, jurisprudencia, en que el beneficio, como todo trámite, es susceptible, como todo proceso, en la etapa probatoria es susceptible de declaración de negligencia o caducidad de la prueba cuando la parte no la insta o no presenta las declaraciones testimoniales, o no cumple con las instancias de una declaración testimonial. Rigen al respecto el Código Procesal. Después también el formulario genérico se puede usar para la renuncia del patrocinio poder, para la contestación de traslados de caducidad, de planteo de caducidad de instancia o negligencia de la prueba. También se puede utilizar para la apelación, y bueno, y también queda abierto para otro tipo de presentaciones, siempre que sean presentaciones limitadas
y que no estén incluidas en otro formulario específico. Pasamos al siguiente. Bueno, acá ya estamos en el final del trámite, hemos cumplido todo, trajimos el formulario 4 con toda la prueba, y ahora se le da una vista a las partes, que son 5 días comunes, y después, de oficio, el juzgado manda el expediente a la fiscalía para que dictamine el fiscal. Con el nuevo sistema del beneficio digital, esta vista no va a existir más, o sea, se va a dar la vista, pero no va a ser necesario llevar el expediente físicamente, con lo cual vamos a evitar lo que pasaba a veces de que el expediente quedaba en la mesa de entrada, en el casillero, porque se olvidaban de llevarlo. Eso no va a pasar más. No es necesario que la parte pida, que presente un escrito pidiendo, un formulario genérico, pidiendo que se cumpla la vista. La vista es de oficio, que se cumplen los 5 días y se pasa al fiscal para que dictamine. Ahora va a ser más rápido porque el fiscal va a tener que fijarse, nosotros lo vamos a pasar al fiscal y el fiscal va a tener que verlo de manera digital. No le vamos a llevar el expediente y por lo tanto vamos a agilizar. Una vez que se emite el dictamen fiscal, en el término de 10 días se dicta la resolución del beneficio. Y con eso hemos terminado el trámite y tenemos un proceso que es muy sencillo y que está diseñado para que el beneficio sea un trámite de alrededor de 3 a 6 meses. Y que al momento de que ustedes en el juicio principal lleguen al dictado de la sentencia, ya tengan resuelto el tema del beneficio de liquidar sin gasto, que suele ser muy importante para cuestiones tales como medidas cautelares, porque a veces le piden caución. Es muy importante cuando ustedes tienen que realizar pericias, porque tienen que pagar adelanto de gastos, y con el beneficio concedido se allanan todo ese tipo de pedidos que se canalizan a través de las reglamentaciones que ya tiene prevista el tribunal respecto de cómo se debe proceder cuando una de las partes goza de beneficio de litigar sin gasto y necesita hacer una pericia y pagar gastos, o necesita hacer una publicación de edicto y pagar gastos que no tiene capacidad económica para cubrir. Bueno, yo llego hasta esta instancia. Como verán, yo hablé mucho de lo que es el proceso. Ahora van a hablar de lo que es el sistema digital. Así que le paso la posta. Sí. Una cosita que por ahí estaría bueno que vos lo aclares. Cuando ustedes bajan el informe de rentas, por ahí... Hola, Agustín, ¿me escuchás? Por ahí la persona está inscrita en ingresos brutos en un montón de rubros. Agustín, Pedro te habla de Estudio Jurídico. No sé quién tiene el micrófono abierto. Mariela, entonces, cuando ustedes descargan el informe de rentas, por ahí la persona tiene un montón de actividades inscritas en ingresos brutos, pero es porque no se ha dado de baja. Estaría bueno que en el formulario 4, cuando presentan ese formulario con demás cuestiones, aclaren esas situaciones, porque si no, esto provoca que ustedes necesiten que la parte les informe, ¿verdad? Claro, eso es muy acertado de tu parte la observación. Nosotros tenemos muchas veces dos situaciones se dan. Una es que la persona manifiesta o declara bajo juramento de que no trabaja, y después en el informe de rentas aparece que está inscripta en varias actividades o en una actividad en ingresos brutos. En ese caso nosotros le pedimos que nos traiga la inscripción fiscal para determinar más o menos cuánto paga y cuánto facturaría por mes, de acuerdo a los parámetros que tiene AFIP. Pero a veces sucede, es muy común que las personas se inscriban en ingresos brutos porque tuvieron una actividad y después las abandonaron. Nosotros no les vamos a pedir que vayan a renta y se den de baja de todos esos impuestos para acreditar que no tienen ingresos. A nosotros nos alcanza con que declaren bajo juramento que todas esas actividades ya nos las llevan adelante porque les pasó tal o cual cosa. Eso lo pueden hacer con el formulario 4, que tiene un cuadro de observaciones que está previsto precisamente para hacer ese tipo de aclaraciones. Otro tema que suele pasar es que la persona declara que no tiene autos, o que tiene un auto, y en el informe municipal, que vale también aclarar que viene a reemplazar el informe al registro automotor, en ese informe municipal aparece que paga patente por 5 autos. Entonces nosotros nos encontramos, o la persona nos está mintiendo,
o los registros de la municipalidad son viejos. Entonces ahí es importante que en el formulario 4, en ese recuadro que dice observaciones, digan, miren, yo tengo un montón de autos en la municipalidad, pero yo los autos los vendí, acompañar la documentación si los vendieron, los di de baja, tuve un siniestro, o le pasó X cosa al auto y ya no lo tengo. Con el tema del registro de la propiedad automotor, se cambió hace mucho el criterio. Antes se pedía ese informe, era obligatorio para avanzar en el beneficio, y después encontramos muchos obstáculos con la Dirección Nacional del Registro Automotor, porque exigía que se pagara el formulario aun cuando fuese para un trámite de beneficio. Para sortear ese choque que teníamos ahí con esa dirección y que no podíamos de ningún modo obligarla para que entregue los informes, nosotros lo suplantamos con la declaración jurada y con el informe municipal. Pero cuando hay ese tipo de discordancias que son muy groseras y que no encuentran explicación durante el trámite, se puede pedir, el juzgado puede pedir que se produzca el informe del registro de la propiedad automotor, lo cual para la parte significa tener que afrontar el costo de ese informe y además un retraso en el trámite. Así que bueno, por eso es muy importante que utilicen ese espacio para declarar lo que tengan que declarar respecto de por qué la municipalidad dice que tienen un montón de vehículos y ustedes están declarando que tienen uno solo, que no tienen ninguno. A veces también sucede que hay personas que tienen bienes que son de otras personas. Suele pasar que los hijos figuren como titulares de vehículos o de inmuebles que son de los padres. Eso también pasa. Dicen, no tengo ningún inmueble. Y después en el registro de la propiedad inmueble, en el informe sale que tienen 3, 4, 5 inmuebles. Y son situaciones que quedan sin aclarar y que a veces dan lugar al rechazo del beneficio, porque si dice, esta persona tiene un montón de bienes. Entonces es importante que todas esas aclaraciones sean llevadas adelante en el formulario número 4, en el espacio de observaciones. No sé si quieren hacer una pregunta o las dejamos para el final, después de que expliquen el tema del beneficio digital, de cómo se implementa. Mariela ha contestado a todas las preguntas que se han generado en el espacio del chat. Fue contestando Isabel amablemente, así que creo que podemos seguir avanzando y en todo caso también Isabel habilitó y puso a disposición un espacio de consultas por privado para cuestiones particulares. Sí, así puntuales. que Perfecto, temas no hay puntuales problema. que están preguntando y vamos a verlos. Hay cosas que no son del fuero civil, así que bueno, vamos a trabajarlo por separado como dentro del contexto de la mejora de procesos, ¿sí? Entonces, o cosas que se hacen diferentes, bueno, pero vamos a generar el espacio para no entorpecer esta exposición. Marcelo Sabasta, ahí veo que ya habilitaste el micrófono. Así vamos cumpliendo con los horarios que nos habíamos fijado. Igualmente, obviamente, como puso Isabel, estamos a entera disposición porque nuestra intención es que esto funcione. Y bueno, por eso nos ponemos a disposición y pusimos este espacio también abierto a todos. Marcelo, discúlpame. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén todos bien. Es un gusto volver a ver a varios de ustedes. Lo mío es muy cortito. Hay una parte operativa muy sencilla. Muchos de ustedes quizás la conozcan, pero vale la pena repasarlo. Y hay otra partecita conceptual que me parece el aporte quizás que humildemente puedo hacer y que creo que es lo más interesante de todo esto. Se acerca el Mundial y voy a tomar una analogía de fútbol, ¿sí? Antes de la pandemia, podríamos decir que el Poder Judicial trabajaba con el sistema solo, como si fuera un equipo de fútbol 5, chiquito, ¿sí? A partir de la pandemia, los sistemas se abrieron y ustedes como abogados externos empezaron a trabajar mucho más con nosotros, ¿sí? Esto no siempre está reconocido ni desde dentro del Poder Judicial ni desde fuera. En varias charlas que yo he tenido la oportunidad de hacer con abogados externos, con el Colegio de Abogados y demás, con la Escuela de Capacitación también, he planteado la necesidad de vernos a todos como un mismo equipo. Ahora somos un equipo mucho más grande, de 11 jugadores, trabajamos en una liga mucho mayor y siempre
lo hemos hecho para el justiciable. Entonces tenemos que entender que lo que hacemos en el sistema, tanto ustedes desde, digamos, la parte que le corresponde, como nosotros en el Poder Judicial, tenemos que tratar de jugar de la mejor manera. Y quiero decir esto por lo siguiente. Para que Messi, Di María hagan goles, la pelota tiene que ser pasada por un compañero de la mejor manera posible, para que no se cansen, para que no tengan que estar corriéndola por toda la cancha. Y esto es un poco lo que uso de analogía para que ustedes entiendan que elegir un modelo dentro del sistema adecuado a sus compañeros del Poder Judicial les va a hacer ganar un montón de tiempo que en definitiva vamos a ganar todos y sobre todo va a ganar el justiciable, ¿sí? Tenemos que hacer cada vez más efectivo el trabajo que hagamos con los sistemas. Lo digo esto no solamente por el beneficio de litigar sin gastos, lo digo por todo. Hay presentaciones que se hacen en expedientes de manera equivocada. Hay presentaciones que se hacen en instancias equivocadas. Entonces, llamo a la reflexión en ese sentido. Tratemos todos de jugar de la mejor manera posible, considerando al compañero, teniendo en cuenta que cuanto mejor hagamos el pase dentro de este proceso judicial, va a ser mejor para todos, ¿sí? Dicho esto, paso a compartir la pantalla para mostrarles de manera concreta dónde tenemos los formularios. Isabel vi que compartió antes el link, pero dentro del portal del Poder Judicial, en la parte de información, ustedes van a tener un montón de formularios dentro de esta opción en beneficio de litigar sin gastos, y acá se encuentran los distintos formularios que describió también Mariela, ¿sí? Esto como para empezar. La segunda parte de la explicación tiene que ver con que ahora empezamos a cargar beneficios de litigar sin gastos a partir del lunes, concretamente en el fuero civil, pero ya lo venimos haciendo con los demás fueros, de manera digital. Esto quiere decir que hemos erradicado el papel dentro del Poder Judicial y queremos seguir haciéndolo también con otros procesos y el interior también, obviamente. Para nosotros es un impacto grande y para ustedes no creo que signifique mucho más que tener en cuenta que desde ahora los nuevos beneficios de litigar sin gastos que van a cargar a partir del lunes van a tener como tipo el EXD de digital. Se van a diferenciar de los que ya están cargados, que son EXP. Los anteriores se mantienen, no se van a pasar a expedientes digitales, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan esa diferencia al momento de cargar los formularios que correspondan en el momento que correspondan. Insisto, los nuevos beneficios de litigar sin gastos que ustedes carguen a partir del día lunes van a tener como tipo el EXD, y los anteriores, los que ya están cargados en el sistema y se están tramitando, van a seguir con el tipo que fueron cargados originalmente, es decir, como EXP, ¿sí? Dicho esto, voy a mostrar en el sistema algunas cuestiones que me parecen importantes de señalar. Recién yo les comentaba que era importante, aguárdenme que me saca después de un tiempito,
es importante tener en cuenta al compañero y hacer fáciles los pases, ¿no es cierto? Bueno, una de esas facilidades que deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, al momento de crear un beneficio de litigar sin gastos, yo lo voy a hacer acá con una base de pruebas, esto es como si lo hicieran ustedes en producción, van a ver que ahora solamente va a dar la opción de expedientes digitales. Insisto, a partir del lunes, los nuevos expedientes van a ser digitales. Entonces, uno de los puntos que yo les decía muy interesantes para que las chicas y chicos en el despacho de beneficios puedan trabajar bien, lo primero es señalar en el cuadro de observaciones el número del expediente principal al cual ustedes van a hacer referencia con este beneficio. Eso ayudaría un montón. Si ustedes pueden inclusive señalarlo, digamos, con el dato concreto, yo estoy tomando así al azar, XP 530.045/2022, sería una buena manera de que al recibir este beneficio ya se pueda asignar al organismo donde se está tramitando el principal y todo esto salga más fluidamente. Esto es uno de los primeros tips que quería señalar. El segundo tiene que ver ya con el ingreso del formulario en sí. Yo, por ejemplo, voy a hacer de cuenta que voy a cargar un ingreso en un expediente ya existente, ¿sí? Acá, obviamente, como voy a tener beneficios que ya están trabajando, voy a tener el tipo EXP, como les mencionaba antes, para los anteriores, y voy a tener el nuevo EXD acá. Si yo tengo ya tramitando un expediente, voy a tomar un ejemplo que tenía por acá anotado, 530.044, lo busco, me aparece el expediente, me dice que es un beneficio de litigar sin gastos. Acá, en los modelos, y este es el segundo tip, es muy importante que ustedes busquen los formularios para que desde el despacho especializado puedan también encontrar y saber cuál es el escrito que ustedes están presentando de manera anticipada y puedan también responderlo mucho más rápidamente. Fíjense que ustedes van a encontrar el formulario 1 para personas físicas, lo mismo para personas jurídicas y el resto de los formularios. Entonces, de esta manera, por ejemplo, en un trámite ya iniciado, el formulario 1 tendría que ir junto con el beneficio cuando lo están iniciando como causa, ¿no es cierto? En este caso yo ya tengo una causa generada, voy a cargar este beneficio número 2, ¿sí? Tipo de trámite, le pongo normal y siguiente. Y de esa manera puedo cargar acá el beneficio que puedo tener ya guardado en mi máquina, digamos, para facilitar el trabajo. Voy a buscar, por ejemplo, yo debo tener por acá, lo hacemos rapidito. ¿Dónde estoy? Pruebas, acá tenía uno, por ejemplo, el formulario 2, que ya tengo cargado en la máquina, acá me lo va a mostrar, le doy siguiente y lo subo, ¿sí? Obviamente, después de haberlo completado con todos los campos, como explicó tan en detalle Mariela, ¿sí? Entonces, estas son las principales cuestiones que yo quería plantearles para que todo salga más fácil. La primera, les vuelvo a decir, al crear un beneficio, poner en el campo observaciones el número del expediente y el juzgado donde está tramitando el principal. Eso ayuda un montón a facilitar el trámite internamente. Y el segundo
que puedan elegir el modelo correspondiente al subir el formulario, ¿sí? Sea la etapa que sea, ya en el inicio de la causa o una vez tramitándose el mismo. No sé si hay alguna aclaración que quieren que haga al respecto, pero esto es lo que humildemente quería presentarles hoy. Yo quisiera, Marcelo, vinculada con el tema de la lista de despacho. Una de las características que tiene el expediente digital, y por ese motivo quisiera recalcar que la finalidad de comenzar con el beneficio de litigar sin gasto es porque es un tipo de trámite que no es, o sea, no es una cuestión que se pueda ajustar sin que sea tan grave. O sea, nos va a permitir adquirir una experiencia que nos va a servir para el resto de los tipos de procesos. Entonces, entre esas cuestiones de que nos tenemos que adecuar a una nueva forma de trabajar, está el tema de la lista de despacho. En el caso de los expedientes digitales, se producen modificaciones en el trámite del expediente durante el transcurso del día. Así como ustedes, a partir de la posibilidad de la mesa de entrada virtual, pueden cargar escritos durante las 24 horas del día, los 365 días del año, los órganos jurisdiccionales también trabajan durante toda la jornada, por suerte, y muchas veces se producen libramientos de oficio, o puede ocurrir que se produzca la firma de una providencia durante el transcurso de la mañana y que eso impacte en la lista de despacho de ese día. Por ese motivo, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la lista de despacho en el expediente digital es dinámica. Es decir, les va a aparecer la novedad a medida que se va produciendo en el expediente, ¿sí? Entonces, ustedes, suponte, puede ocurrir que a las 10 de la mañana, en su lista de despacho de los expedientes que ustedes tienen en su lista, encuentren los expedientes que se trabajaron de papel el día anterior, pero luego, cuando actualicen y revisen al mediodía, puede ocurrir que tengan oficios librados en Syscom o providencias firmadas en expedientes digitales. Esa es una aclaración que les quería hacer, porque también va a implicar de parte de ustedes que tengan en cuenta ese dato, ¿sí? Bien, Bueno, no sé si hay preguntas. ahí también se fue contestando en el chat a medida que se generaban las consultas o las opiniones. Bien, perfecto. Sí, también hay que recordar para todos los presentes que cuando alguien considera que tiene afectado un derecho, hace el planteo. Nosotros, en la hipótesis de una charla de intercambio de experiencias o de capacitación o lo demás, verdaderamente tenemos limitada nuestra respuesta, porque la realidad es que Mariela no es juez, yo no soy juez, Marcelo tampoco. Entonces, ante un planteo concreto en un expediente, el que tiene la atribución constitucional de resolver una situación es el juez. Es decir, que es ahí donde uno puede explayar su planteo, fundarlo, y va a obtener una resolución de esa situación. En el esquema de la hipótesis, bueno, es bastante difícil, ¿no? Sí, Mariela. Sí. En relación con lo que vos estás manifestando, estaba recién contestándole a la doctora Favani de los incidentes innecesarios. La preocupación está de no permitir que se acrediten el diligenciamiento de oficios de extraña jurisdicción, porque los oficios a la municipalidad quedan acreditados automáticamente a la municipalidad de Neuquén con el envío del mail. Le quería manifestar que, si bien no tenemos una resolución concreta, no hemos tenido un caso donde tuvimos que analizar si se podía o no se podía presentar el diligenciamiento de oficio en la contestación de una causa, lo cierto es que también cuando empezamos con este nuevo sistema lo tuvimos en cuenta, y después, una vez implementado,
advertimos que no existían mayores incidencias con relación a esto de que me plantearon la caducidad de instancia y yo venía diligenciando todos los oficios y no los había podido acreditar en el juzgado. Sinceramente, si uno libra un oficio, aunque sea un oficio ley 22.172, se supone que la parte lo va a diligenciar en el término de una semana, o 10 días, o 15 días, pero si ya transcurre 3 meses y no trae el formulario 4 con las respuestas de esos oficios, todo da a entender de que el oficio no fue diligenciado. Más allá de que en un caso concreto, si la parte al contestar acompaña a los oficios y dice yo los diligencié, la municipalidad no me contestó, la municipalidad de Río Negro, de Santa Fe, de Buenos Aires, porque a veces hay organismos en otras provincias que son muy difíciles de conseguir los informes y que pueden pasar 2 meses, no sé, 3 meses, pero bueno. Lo que yo quiero manifestar es que desde el 2018 que implementamos este sistema hasta el 2022, no hemos tenido un gran número de incidencias de caducidad en el que se plantee esto de que los oficios habían sido diligenciados y el juzgado no le permitió acreditarlos y que por eso dio lugar a una incidencia innecesaria. Tenemos muchos planteos de caducidad que prosperan porque directamente la parte olvidó el beneficio de litigar sin gasto y siguió con el juicio principal, pero el beneficio no le dio más trámite. Eso sucede. Realmente el número de incidencias que se pueden generar por ese motivo en relación con el beneficio que conlleva tener un proceso limpio de 4 pasos fue analizado y por eso se admitió esto de no permitir agregar constantemente escritos en donde estén diciendo diligencia el oficio, porque no hemos tenido un gran problema en ese sentido, no vemos una gran afectación respecto del peticionario del beneficio. Puede ser que se plantee algún caso, puede ser, se le dará resolución en el caso concreto, lo evaluará el juez, obviamente si se apela será objeto de resolución por la Cámara y se analizará si corresponde o no seguir con esta forma de trabajar este punto en específico. Pero bueno, quería aclarar eso de que no hemos tenido tantas incidencias por este tema. Buenas tardes. No, el tema es el siguiente. A ver, yo lo que más allá de, hay unas cuantas, yo espero que desde el colegio se tome algún tipo de decisión, de hacer algún tipo de presentación, pero más allá de eso, yo quiero llevarlos a la reflexión en esta instancia respecto del trámite del diligenciamiento de los oficios. No estamos hablando nada más de caducidad de instancia, estamos hablando de la negligencia también en la producción de la prueba. Entonces, realmente no puedo terminar de entender cuál es el problema de que la parte vaya incorporando, de alguna manera, si quieren sencilla, buscarle la forma, y pueda ir acreditando, y la contraria sepa que esa prueba se va produciendo, ¿sí? Y no haga una incidencia, un planteo de negligencia, un planteo de caducidad que sea innecesario. Si estamos hablando, aparte me parece que esta es una instancia de diálogos, ¿no? Si la propusieron como una instancia de diálogo, no entiendo que nosotros no podamos hacer los señalamientos. Realmente no termino de visualizar cuál es la idea de esta cosa tan estricta. Ustedes ya explicaron que se iban a rechazar todo tipo de presentación que no estuviera en esos formularios. La verdad que no entiendo entonces cómo haríamos el planteo, a través de qué haríamos este planteo. Me parece que es mucho más sencillo respetar el código en este sentido, respetar la jurisprudencia que se viene dando, y permitir de alguna manera que se puede buscar un resorte, no sé, la gente de informática tendrá que verlo, para que se pueda incorporar el oficio diligenciado. ¿Me explico? Es así de simple. Nada, acreditar el diligenciamiento. La jurisprudencia es copiosa respecto a la negligencia en la producción de la prueba, de que si yo no lo agregué al expediente a la constancia del diligenciamiento, se puede declarar la negligencia. Entonces, ¿cuál es la idea de no permitir agregar la constancia? No entiendo. Perfecto, doctora. Yo, como dice usted, este es un espacio una instancia de diálogo. Tomo nota de su inquietud, le decía en el chat que podemos generar que la respuesta pueda ser cargada en SYSCOM. Lo que Mariela mencionó, y bueno, y tuvimos, porque yo participé con Mariela en la producción de estos formularios desde el año 2018,
es que realmente no hemos, o sea, en el volumen y en las características de los trámites no hemos tenido el planteo, pero no se preocupe, yo tomo nota, está Marcelo Sabasta acá, y como le decía en el chat, podemos generar la posibilidad de cargar el informe, así como tienen las cédulas y los mandamientos diligenciados, la posibilidad de cargarse el informe, podemos generarle el espacio de cargar el oficio diligenciado. Entonces ustedes cargarían en SYSCOM la constancia de que el oficio está diligenciado. Y esto implicaría un cierre en el trámite del oficio que no sería necesario hacer presentaciones en el sistema, en el expediente. Perfecto, Claro, lo que Isabel, se muchas podría gracias. hacer, lo que se podría hacer, como dice Isabel, que quede como una actuación como cuando se carga la cédula diligenciada, es Exacto. un ingreso web que haga el abogado cargando su diligenciamiento, pero que no sea necesariamente merecedor de una providencia que diga agréguese, porque ya va a estar reflejado inmediatamente en el expediente digital. Por eso, Mari, pero Lo eso hago. del mismo modo que se hace en la Con la cédula, la carga del informe, bueno, Ujú. darle la opción al profesional de que cargue la constancia del diligenciamiento. Así, en vez de que diga diligenciado o informe, como dice la cédula o los mandamientos, una opción que sea cargar oficio diligenciado. Y cerramos el problema. Entonces ustedes Perfecto. tienen Nosotros no acreditado... tenemos inconveniente, lo único Sí, que tratamos es que el trámite no se vuelva complejo en el sentido de que ingrese el expediente a despacho para ponerle agréguese oficio diligenciado. claro, Si lo hacemos de esta manera, incluso lo podemos queda en implementar sistema. inmediatamente, queda en el sistema y a nosotros no Correcto. nos genera un Fíjate movimiento además, fíjense que el SYSCOM, el nombre del SYSCOM es Sistema de Seguimiento de Oficios, Cédulas y Mandamientos, con lo cual, justo el otro día, hace unos días, Marcelo me preguntaba, esto es doméstico, ¿no? ¿Cómo podríamos cerrar el circuito del oficio? Entonces, esta es una buena oportunidad para cerrar el circuito del oficio, y el oficio queda cerrado, el circuito del oficio quedó cerrado cuando está diligenciado. Después dará lugar o no a un pedido de oficio reiteratorio, etc. Pero el organismo también va a tener disponible la constancia de diligenciamiento en sistema. Está bárbaro. Una pregunta, ese cierre que están proponiendo, que me parece perfecto, yo creo que no tiene por qué tener una providencia, ni un agréguese, ni nada, pero ¿eso sería visualizable por la parte contraria también, o solo por el que Claro. carga el oficio? Sí, Yo, como por ejemplo, SYSCOM. Sí. Usted lo sube y lo va a ver tanto la parte contraria como el juzgado, o sea, es una actuación más dentro del expediente digital. Perfecto. Bien, doctora, gracias. No, gracias a ustedes. Listo, Lorena, yo creo que estamos, así cumplimos con el horario de los participantes. Bueno, muchas gracias a todos. Queríamos agregar Gracias. la predisposición también de la Escuela de Capacitación. Podemos generar este tipo de espacios que nos enriquecen, y por ahí estas dudas que se generan las podemos sacar en este marco, que es mucho más ágil que andar mandando mails o escribiendo cosas que después nadie las lee. Así que está bien. todo lo que se pueda generar entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados estamos a disposición. Y muchas gracias a todos y todas los que participaron, y nos veremos en algún otro momento. Así que bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós a todos. Adiós.